Bienvenidos a Parmenas Radio, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos un fundamento del Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Proceso legislativo. Como cada semana vamos a revisar los casos de fallecimientos de COVID-19. Esta semana llegaron a 218,000 fallecimientos según cifras oficiales. Pareciera lejana la pandemia para la mayoría de la gente, ya que todo se volvió a abrir y algunas personas ya no usan cubrebocas o tampoco toman las medidas que sugirió el gobierno, ya que se sienten confiadas que el peligro ya pasó. Ciertamente era necesario que los comercios les permitieran trabajar con normalidad, para que mucha gente tuviera su trabajo otra vez, pero lo que debemos observar es evitar que existan grandes acumulaciones de personas para evitar contagios. Ahora con las elecciones, salen las campañas electorales en donde citan a mucha gente a hacer los famosos mítines políticos, donde el candidato habla mal sobre sus rivales políticos en lugar de dar propuestas políticas la mayor de las veces. Por lo que nuestra recomendación es que se sigan cuidando lo más posible y eviten lugares donde se acumule mucha gente. Lo que les sugerimos, les recomendamos es su uso de cubrebocas, lavado de manos, lugares concurridos. Por parte de los que hacemos este programa, regresando al tema de hoy, proceso legislativo, como ciudadano de pie, desde que cursamos la educación elemental y luego la universitaria, escuchamos por parte de nuestros maestros que vivimos en un estado, que para que se conforme se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el encargado de administrar de acuerdo a las leyes. El poder legislativo las crea y deroga o elimina, y el poder judicial dirime controversias sobre las leyes. Después va pasando nuestra vida como estudiantes y luego como profesionistas, técnicos, empresarios. Nos casamos o quedamos solteros y a la par de nuestra existencia tenemos que convivir con las leyes. A veces como estudiantes o profesionistas ajenos al derecho, ni nos enteramos de las leyes que van existiendo a lo largo de nuestra vida. Pero ellas, las leyes, cada año se crean nuevas, se modifican y muy pocas se derogan o eliminan. Están en constante cambio las leyes. Hay veces que las personas nacen, crecen y mueren sin enterarse de su existencia. ¿Qué sería el caso de los que por trabajar no pudieran tener una educación elemental en este tema legal? ¿Debemos saber de leyes o solo los abogados deben saberlas? Cuando vamos creciendo, lo mejor que pudiéramos es tener acceso a entender cómo se crean, para qué se crean y cuál debería ser su funcionamiento, y no solo dejar este trabajo a los abogados, en este caso los legisladores, ya que como ciudadanos de pie debería ser nuestra principal responsabilidad para poder entender por qué debemos o no debemos de hacer algo en cualquier ámbito, como el civil, fiscal, penal y mercantil. Pero la verdad es que casi nadie le interesa conocer del tema legal. Solo en casos especiales, como cuando una pareja se casa, buscan alguna ley que diga qué es el matrimonio y sus diferentes tipos. Cuando uno va manejando y lo multa un agente de tránsito por estacionarse en un lugar prohibido, la gente cita una ley que sirve de fundamento para cobrar una multa. Cuando alguien roba y es detenido en flagrancia, cuando es presentado ante MP, se le explica la razón de su detención y el fundamento legal donde se explica la norma de qué robo y qué cometió esta acción
y su sanción podría ser una multa o la pena de privación de libertad. Cuando uno quiere abrir un negocio, hay que obedecer las leyes administrativas y de tránsito, como es el de no apropiarse de la banqueta y carriles de enfrente de nuestros negocios, además de sacar una licencia de funcionamiento. Después debemos pagar impuestos obedeciendo las leyes fiscales. Cuando conseguimos un trabajo, el patrón tiene que apegarse a lo que marca la Ley Federal del Trabajo para dar horarios de trabajo, pago de sueldo y prestaciones. Cuando vamos a adquirir un teléfono, ahora con la nueva ley de telecomunicaciones, debemos dar nuestros datos biométricos al operador y éste los pondrá a disposición del gobierno. Cuando vamos a contratar los servicios de los trabajadores externos, ahora debemos observar todos los nuevos cambios en lo referente a la regulación de la outsourcing. Cuando vamos a estudiar, todos los estudiantes y maestros deben seguir lo que marca la Ley de Educación en lo referente a la obtención de títulos que da la SEP para demostrar sus grados de estudio. Cuando una persona tiene un ejido, este campesino debe observar la ley agraria y su reglamento. Cuando uno ve el medio ambiente contaminado, se debe pedir el respeto a la Ley General de Equilibrio Ecológico y a la protección del medio ambiente. Cuando una persona fallece, entra el tema de herencia que viene regulada en los códigos civiles. Estos son algunos cuantos ejemplos de cómo convivimos todos los días con las leyes sin darnos cuenta. Así que cuando vayas a hacer un trámite administrativo, lo más seguro es que ese trámite provenga de un reglamento de una ley. Y se me olvidaba comentar, en las leyes fiscales y administrativas principalmente se cuenta con reglamentos para poderlas cumplir. Pero ahí no acaba todo. Las leyes van cambiando, como les decía, año tras año, y aún los abogados tienen que estarse actualizando en cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorados, en todos esos cambios. No basta solo estudiar la licenciatura, hay que estar en constante actualización. Si a un abogado le cuesta esta actualización en leyes, a un ciudadano de pie ajeno al ámbito legal le cuesta más. De ahí que logremos incentivar a los legisladores en un correcto proceso legislativo en cuanto a las iniciativas y aprobaciones de ley que realizan. En sus manos de los legisladores está el futuro de México, es decir, de todos los empresarios, empleados, ciudadanos de pie, que tengan que pagar más o menos impuestos en materia fiscal, de poder acceder a servicios de salud de calidad en el tema de salud, a tener mejor educación con cambios de fondo para lograr tener un mejor México. El proceso legislativo debe mejorar y observar que para que se realice una ley debe tener en cuenta los derechos humanos, una lógica jurídica y filosofía jurídica, es decir, creando modelos de qué pasaría con la implementación de una ley y preguntarse, ¿va a mejorar y hacer más fácil la vida en sociedad? ¿Qué problemática existe al aplicar una nueva ley? ¿Qué beneficios hay al aplicar una nueva ley contra los perjuicios a los ciudadanos de pie? ¿Es necesaria la nueva ley? ¿Cómo va a mejorar la vida en sociedad? ¿Cómo se va a hacer para difundir la nueva ley? Y la pregunta fundamental, ¿esta ley respeta los derechos humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte? Es evidente que todas estas preguntas son difíciles de contestar por parte de los legisladores, y cuando existe alguna nueva ley o modificación a una ley existente, parecería que solo la sacan por vía rápida. Un martes o miércoles está la iniciativa y el viernes ya se vota a favor o en contra, y el sábado ya está el cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual trae muchos conflictos dentro de la sociedad cuando se aplica, porque
no se tiene el suficiente tiempo para leer de forma completa las iniciativas y cómo van a influir cuando estén implementadas en la sociedad, además de ver su costo en dinero para ver si es caro o barato la implementación de una nueva ley. Además, esto provoca muchos problemas jurídicos, ya que si no va de acuerdo a los derechos humanos, los ciudadanos tienen que promover un juicio de amparo indirecto, y algunos actores que marca el artículo 105, fracción segunda, deben interponer una acción de inconstitucionalidad contra esa nueva ley. Lo ideal es que las leyes fueran de acuerdo a los derechos humanos, desde la iniciativa y aprobación de estas, lo que traería en principio una certidumbre jurídica en respecto a los derechos humanos, por parte del Estado, que debe reconocer y respetar a todas las mexicanas y mexicanos en este tema, sin importar su nivel de estudios, condición socioeconómica, color de piel, sexo, religión, ideología política, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se estableció después de la reforma de junio de 2011 en esta materia de derechos humanos. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Ahora vamos a ver lo que marca el proceso legislativo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este proceso viene en el capítulo 2, Poder Legislativo, del artículo 71 al 72. Constitucional. El subtítulo que marca es de la iniciativa y formación de leyes. Artículo 71. El decreto de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República. Esto viene en la fracción primera. Fracción segunda, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Fracción tercera, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Fracción cuarta, a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. Después, en el artículo 72 nos marca: todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Este artículo viene después con varias fracciones. La fracción A, aprobando un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Fracción B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Fracción C. El proyecto de ley o decreto, desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen, para ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las 2/3 partes del nuevo total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Inciso D. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consecuencia, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Pero, si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Inciso E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Inciso G. Antes el inciso F. En la interpretación
reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. Ahora sí, inciso G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Inciso H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Inciso I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurran un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. Estos dos artículos son muy importantes conocerlos en el momento de la elaboración de nuevas leyes, además de los abogados que ayuden a redactar estas nuevas leyes o cambios en las actuales. Recuerden estos abogados que siempre deben de respetar los derechos humanos que están reconocidos y otorgados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma nos van a hacer la vida más fácil a todas las mexicanas y mexicanos. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre el proceso legislativo. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon, Gandhi. Si lo prefieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.